Saludos, ¿qué tal están? En la provincia de Jaén hay cerca de 24.000 donantes de sangre y en lo que llevamos de año ya se han realizado más de 22.000 de esas donaciones. Esta semana se ha conmemorado el Día del Donante y con este motivo Úbeda se ha convertido en la sede del acto provincial de reconocimiento y agradecimiento en una provincia muy solidaria en este sentido. Hablaremos en unos instantes con la coordinadora del Centro de Transfusión, pero hoy también nos vamos a acercar a conocer una más que interesante iniciativa, un proyecto de investigación en el que participa la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén. Se trata de un proyecto de inteligencia artificial para catalogar miles de horas de grabación de canto gregoriano de una abadía francesa. Y además también les vamos a contar otra iniciativa, en este caso la de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para celebrar las Jornadas Europeas de Arqueología. Va a ser este fin de semana y se prepara el programa llamado Abierto por Excavación, con el que se podrán visitar excavaciones arqueológicas en la provincia, entre otras, la muralla Luis Vives de Andújar, la iglesia de San Miguel en Jaén, el Palacio de Mancera en Úbeda o el conjunto arqueológico de Cástulo. Todo ello se lo contamos enseguida aquí, al detalle. Pues como les estamos comentando, Úbeda se convierte en la sede del acto provincial del Día del Donante el día 14 de junio y desde luego la importancia de sensibilizar siempre va por delante. Hemos invitado aquí en nuestros estudios a Pilar Luque, ella es la coordinadora del Centro de Transfusión de la provincia de Jaén, quienes organizan este acto y quienes quieren visibilizar año tras año, no solamente año tras año, podríamos decir día a día, la importancia de donar sangre. Pilar, hola, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Podemos decir que la provincia de Jaén es solidaria en la donación de sangre? La provincia de Jaén es muy solidaria en la donación de sangre. Desde mis principios, ya en los años finales de los 80-90, se ha visto siempre una situación ascendente en el número de donantes, en la repetición de donaciones por parte de los donantes, hasta el punto que nosotros, pues de alguna manera, contribuimos a sostener el resto de la red transfusional, cubriendo pues los puntos en donde son un poco más deficitarios y en épocas concretas. Es decir, que ciertamente los donantes de la provincia de Jaén son muy solidarios. Hace no tantos meses escuchábamos una voz de alerta, podríamos decir, en los hospitales andaluces, en algunos, ¿no? La necesidad siempre de donar sangre. En la provincia de Jaén parece que esa situación no se ha dado, ¿no? Bueno, es que cuando se presentan estas situaciones, aunque se hagan de forma puntual en algún centro o algo, realmente la red es capaz de cubrir esas necesidades. Cuando surge ese pequeño problema, pues de alguna manera tratamos de no crear angustia en los donantes, porque, bueno, en la población en general, porque ellos ven que hay falta de sangre, entonces cualquier información que pueda salir en los medios de comunicación y tal, nos ponemos en plan un poco catastrofista. Entonces, en la provincia de Jaén preferimos trabajar el día a día, aportando. En determinados momentos sí que es verdad que tenemos que llamar a grupos concretos y tal, pero de una forma muy tranquila, muy sosegada, sin crear problemas de angustia, porque no lleva a ningún lado, porque lo único que hace es trasvasar los donantes de una fecha a otra. Es importante celebrar siempre un día al menos para reivindicar, para visibilizar, pero yo decía en la entrada que el trabajo es continuo, que no para. Es así, ¿no? Es así. Lo que pasa es que nuestro agradecimiento a los donantes es diario, tanto por parte del centro, de la institución como tal, de los equipos móviles que día a día están acercándose a las distintas localidades de la provincia, pero de una forma especial necesitamos un día donde reconocer a estas personas esa labor que hacen, esa labor altruista, esa labor de empeño, porque no olvidemos que
que es parte de su salud y es parte de su tiempo, y eso la sociedad de alguna manera tenemos que reconocerlo y agradecerlo. Vamos a recordar que durante todo el año hay unas campañas que se llaman salidas, ¿no? Le llamáis vosotros a colectas a los distintos municipios de la provincia de Jaén. Además, esto también es prácticamente mensual, ¿no? Vamos a ver, es diario. Es diario. Es diario. Nosotros tenemos 2 equipos de extracciones, algunas veces lo hacemos un poco como el chicle, lo extendemos y hacemos hasta 3 colectas diarias. Una es un poco más grande, una es la que realmente sostiene el número de donaciones en el centro, y la otra pues un poquito más pequeña, pero yéndonos a los pueblecitos porque son más pequeños, que por desgracia pues nuestra provincia se está despoblando. Entonces, bueno, pero queremos acercarnos a todos y cada uno de los pueblos en donde de alguna manera podamos dejar rienda suelta a esa solidaridad que toda la población en general tiene. Sabemos que hay personas que llevan muchos años donando sangre, pero siempre, vosotros lo decís, ¿no? Es importante el buscar nuevos donantes. Es fundamental, el recambio generacional está ahí. Un donante puede donar con muchísima frecuencia. De hecho, en los actos que hemos tenido, pues se les va a agradecer a los grandes donantes. Son personas que a lo mejor desde los 18 años han estado donando de una forma muy asidua, incluso 2 o 3 veces al año, con donaciones también de plasma que son un poco especiales y tal. Y bueno, eso está ahí, esa frecuencia, pero claro, llega un momento en que la enfermedad, la edad, hacen que tenga que entrar savia nueva. De ahí nuestro hincapié en acercarnos a los centros educativos, pues muchas veces nos acercamos a SAFA, que está aquí cerquita, sí. Nos acercamos a los institutos, nos acercamos sobre todo a la universidad, que es nuestro gran fuente de gente joven, y bueno, y el día a día en cada pueblo, que poquito, pero también se va aumentando el número de donantes nuevos. ¿Qué debemos saber para poder ser donantes? Si uno quiere hacerse donante, ¿qué tiene que saber y dónde se tiene que dirigir fundamentalmente? Pues mira, dirigirse de continuo se puede dirigir al centro de transfusión que está en Jaén, en lo que es el complejo del neurotraumatológico. Allí hay un edificio dedicado a la hemodonación y a la transfusión, que es nuestro centro de transfusión, tejido y células. Y luego, pues, en cualquier localidad, para poder saber en concreto, aparte de poder llamar al centro y tener conocimiento, hay una aplicación que se llama APP Dona Andalucía, en donde, claro, ahí son los donantes que ya los tenemos registrados, sí, en nuestra base de datos, se dan de alta y ellos pueden saber en cualquier momento dónde estamos cada día. Luego, pues a nivel local, los responsables de las hermandades, los colaboradores del centro de transfusión, pues ellos también van informando a sus colectivos, se ponen carteles, pero eso ya son próximos a los días en que vamos a realizar, sí, la colecta. Pero hay unas exigencias mínimas, podríamos decir, ¿no? Bueno, sí. La primera es ser mayor de edad, hay que tener 18 años de todas. Y bueno, pues luego tener bastante salud, no estar tomando, bueno, no padecer enfermedades importantes, no estar tomando medicaciones que puedan contraindicar de alguna manera. Todas estas cosas, en el momento de acercarse a una colecta, el médico, el personal de los equipos móviles les presenta un folleto que luego nos sirve como ficha de la donación real, y ahí vienen pues las cosas más importantes que excluyen el donar. Lo importante es acercarse, una vez que la persona se acerca, pues bien descansado, bien comido, sin estar en plena digestión, que claro, si no luego mis enfermeros se enfadan, y bueno, pues ya las cosas puntuales, siempre va a haber el equipo de extracción
que va a informar al donante si se puede o no se puede hacer la donación. Pilar, ¿cuántos años llevas en estos menesteres? Ya he perdido la cuenta, desde el 88. ¿Y cuántas historias han pasado? Uy, muchísimas, y además la recuerdo con muchísimo cariño, porque para mí los responsables locales, algunos es que son más que conocidos, son casi amigos, he trabajado mucho en colaboración con ellos, aunque ahora desde el 2008 estoy un poco más en el centro y no estoy en la zona de extracción y tal, pero no he perdido el contacto con ellos. Cosas realmente desde el principio que empecé a trabajar en esto me enamoré de lo que es la donación, de la solidaridad de estas personas. Hemos ido mejorando en la medida de lo que hemos podido, pero yo recuerdo épocas en que bueno, nos daban a lo mejor las 11 de la noche haciendo donaciones, de estar esperando los donantes 2 horas y pico a que se les pudiera atender, de su tiempo, de un tiempo que lo tendrían que estar utilizando para otras cosas. La pandemia nos ha traído algunas cositas buenas, y es que estamos intentando conseguir que el donante no espere mucho, y bueno, ahí ¿Cómo estamos. se consigue eso? Con cita, la cita previa. Es Se ha fundamental reorganizado, que, ¿no?, el servicio de... que el donante se acerque, se le atienda a cualquiera, que se acerque, pero creemos que es más concreto el conseguir de alguna manera que el donante vaya con una hora aproximada. Esperar siempre hay que esperar, porque siempre vamos con retraso, nos pueden surgir muchos problemas, de que uno se marea, se lentece un poco la donación y tal, pero en definitiva al pedir cita lo tenemos un poquito más ordenado y yo creo que beneficia. Es un poco engorroso eso de tener que estar llamando, porque la mayor parte de las veces están bloqueadas las líneas, pero nuestro empeño creemos que de esa manera la parte más ingrata de la donación, que es la espera, se puede solventar. Te decía yo que, bueno, cuántas historias habrán pasado, ¿no?, en tu experiencia, pues también por poner ese ejemplo, ¿no? Decimos que donar sangre es un pequeño gesto, pero fundamental para luego poder aportar vida, podríamos decir, ¿no?, y que continúe la vida. Y desde luego este es el mensaje, yo creo, que queréis transmitir, ¿no? Pues sí, queremos que la gente sea consciente de la labor tan importante que hace en la sociedad, que no es un mero hecho de estar 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos donando, sino la trascendencia que tiene el que la donación realmente ayuda a las personas. Hay enfermos que están permanentemente necesitados de transfusiones, de medicamentos que se extraen a través de la sangre. Entonces, que trasciendan un poco, que no crean que es el ratito de estar, que tiene un trasfondo inmenso. Y bueno, es un tópico, pero es cierto, los hospitales sin sangre no funcionan. Es un tópico que no me gusta, pero es verdad. Es así, ¿no? Es que es la única manera de que los pacientes puedan salir a flote y además conseguir una gran calidad de vida, como consiguen algunos. ¿Hay necesidad de donación de plasma? ¿Qué diferencia hay? Cuéntanos, porque es un mensaje en el que también queréis insistir. Pues mira, sí, la donación de plasma es una donación especial. Se hace por medio de unos separadores, de unas máquinas. Extraemos solo una parte de la sangre, no es la sangre tal como pasa por nuestras venas, es la parte líquida de la sangre. El proceso es un poquito más largo, porque claro, hay que ir extrayendo, recogemos la parte del plasma, devolvemos lo que no necesitamos, entonces es un proceso que tarda entre media hora y 40 minutos. No todo el mundo tiene el aguante de estar tanto rato, tampoco tiene las venas como para que la máquina pueda trabajar, pero la importancia del plasma es que tiene una trascendencia inmensa, porque el plasma, aparte de transfundirlo como tal a enfermos que lo pueden necesitar, es que del plasma se extraen un montón de medicamentos gracias a los cuales muchas enfermedades están saliendo a flote.
lo más típico, lo más que se conoce, pues son los hemofílicos, el factor 8 que se extrae del plasma, pero hay otro montón de esto, la albúmina se extrae también del plasma. Entonces somos deficitarios de plasma. Para poder extraer todos estos medicamentos hacen falta mucha cantidad de plasma que la industria fraccionadora nos trabaja y luego nos devuelve esos hemoderivados. Entonces es importantísimo que la persona que ya es donante, que dé un paso más y que se haga donante de plasma por la necesidad que hay de que son productos que no se pueden fabricar, porque si se pudieran fabricar es cuestión de dinero, claro, pero en este caso no lo es. Pues yo simplemente quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, el que nos hayas explicado de una manera tan ilustrativa todo este proceso. Tienes ahí la cámara por si quieres y los micrófonos por si quieres lanzar un último mensaje de esa necesidad de solidaridad. Bueno, pues sí, ya que estamos, pues yo quiero hacer mención al eslogan de este año de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. Son muchos mensajes en uno, no solo os pedimos la sangre, no solo os pedimos el plasma, está ahí la trascendencia de lo que supone el donar, que es para dar vida a otro. Damos un paso más y no solo os pedimos eso, sino que os pedimos que lo hagáis de forma frecuente. Para conseguir unos productos de calidad necesitamos que el donante no haga una donación de forma puntual en su vida, sino que sea algo que en su trayectoria lo haga de forma asidua. Para, ya digo, hasta que llegue el momento en que ya como por la edad ya no pueda, pero que sea una trayectoria. Pilar, muchísimas gracias. Pilar Luque, coordinadora del Centro de Transfusión. Gracias. Gracias a vosotros. Como les hemos comentado en portada, la Universidad de Jaén sigue mostrando todo su potencial en cuanto a investigación. Nos vamos a acercar ahora a conocer una interesante iniciativa que se pone en marcha en la que colabora la Escuela Superior Politécnica de Linares de la Universidad de Jaén en relación a la inteligencia artificial, un proyecto para catalogar, para ordenar cientos de horas de grabación, también documentos sobre canto gregoriano de una abadía francesa. Por eso hemos invitado aquí a los responsables del proyecto, a Julio Carabias, quien ya nos acompaña a través de videoconferencia. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Y aquí en los estudios nos acompaña Pedro Vera. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, yo he hecho una introducción con los datos básicos. Si os parece, vamos un poco a plantear en qué consiste exactamente, Julio, el proyecto. Bueno, es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa, que está fundamentalmente pensado para desarrollar técnicas de investigación basadas en la inteligencia artificial aplicadas a la música en particular. A la música con dos vertientes. Una primera vertiente relacionada con la herencia cultural, ¿vale? Con la digitalización y catalogación de repositorios, de archivos históricos musicales, y otra vertiente que es el desarrollo de aplicaciones inmersivas que permitan a las empresas europeas posicionarse en el mercado global de la música, en streaming. Ese sería el objetivo, los objetivos fundamentales de este proyecto. Ajá. Es un proyecto coordinado, somos 12 entidades de distintos países europeos y los coordinadores somos la Universidad de Jaén. Pero Pedro, consiste también en un poco poner orden, ¿no? ¿Cómo os llaman? ¿Cómo entráis en este proyecto? Bueno, es una iniciativa que surge de la Universidad de Jaén. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en procesado de música, y particularmente en procesado de música clásica, haciendo aplicaciones innovadoras. Y cuando vemos la convocatoria de proyectos, vemos que nosotros pues podemos tener oportunidades de conseguir la financiación y empezamos a conectar con distintos actores del mercado, con distintas empresas, con distintas universidades, y en realidad nuestra idea de proyecto inicial se va modulando con las aportaciones que van, digamos, poniendo los socios encima de la mesa. En nuestro consorcio tiene tanto empresas culturales europeas como universidades que trabajan en inteligencia artificial aplicada a la cultura. Y como ha comentado Julio, hemos definido
pues varias vertientes en las que la tecnología puede ayudar a la cultura, tanto en conciertos en streaming como en herencia cultural, en este caso particularmente en el caso del canto gregoriano. Y en realidad lo que quiere la Unión Europea es eso, es decir, por un lado fomentar la herencia cultural y hacer cosas que el mercado no puede hacer, es decir, aquí nos dan una financiación para que nosotros entrenemos una inteligencia artificial y consigamos aplicaciones que de otra forma no se podrían conseguir, y también se consigue pues catalogar, encontrar cantos gregorianos nuevos que sin esta financiación no iba a ser posible. Y por otro lado también, otro de los alcances que había en la convocatoria era dotar a las empresas europeas de nuevas aplicaciones, de tal manera que, pues sobre todo en el caso de orquestas, puedan vender tickets de streaming, ¿vale? Y puedan de esa manera ser más competitivas y no que la gente tenga que acudir directamente físicamente a la sala para escuchar audio de buena calidad en una orquesta. Para hacernos una idea, si este trabajo se tuviera que hacer con medios tradicionales, tuviéramos que hacerlo pues, personalmente, sería un trabajo, entiendo Julio, ímprobo, extensísimo. La inteligencia artificial lo que hace es reducir también los tiempos. Efectivamente, dentro del desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial para la catalogación de archivos históricos, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en un archivo, que posiblemente sea el archivo más importante que hay hoy en día en Europa, que es el archivo de la Abadía de Solesmes. Un archivo que está compuesto por fotografías, por facsímiles, obtenidos con cámaras fotográficas desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Estamos hablando de, en total, cerca de 2 millones de cantos gregorianos que se encuentran dentro de estos archivos y que requieren pues, de un trabajo manual. Sería digitalización y catalogación, llevaría cientos de años. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es entrenar un sistema basado en inteligencia artificial que permita hacer más rápido este proceso y ser capaz de poner a disposición de todos los ciudadanos europeos este material en un breve periodo de tiempo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo va a ser la aplicación real en este proyecto en concreto para poder entenderlo? Pedro. Bueno, en el caso de, digamos, de la fotografía de canto gregoriano, lo que hacemos es a mano establecer un conjunto de entrenamiento, es decir, musicólogos cogen la fotografía y nos dicen de esa fotografía cuál es la melodía en escritura neumática que viene y el texto en latín. Y vamos haciendo fotografía, escritura, partitura, texto en latín, y hacemos un conjunto de entrenamiento. Entonces la red neuronal se entrena. Se entrena quiere decir que aprende pues, a leer la escritura neumática y el texto en latín con una baja tasa de error. Y una vez que está entrenado, pues ese proceso es automático. Es verdad que puede tener algunos errores, es decir, que tiene que ser filtrado, pero no es lo mismo que hacerlo entero, y sobre todo nos sirve para una de las propuestas del proyecto, que es buscar cantos nuevos. Dentro de la fotografía o facsímiles que ha comentado Julio, pues hay un conjunto de cantos que a día de hoy su libro de cantos se desconoce y que no está esa fotografía en la base de datos públicas de canto gregoriano ni tiene su índice de canto asociado. Entonces, con la inteligencia artificial sí que podemos procesar las 400.000 fotografías, que son los 2 millones de cantos, y determinar una probabilidad de que ese canto sea nuevo. A partir de ahí, los musicólogos, viendo la salida de la inteligencia artificial, van a determinar si efectivamente ese canto era nuevo y vamos a conseguir un conjunto de cantos que a día de hoy su libro de cantos se ha perdido, y más aún, además vamos a hacer un concierto donde se canten esos cantos que llevarán muchísimos años sin ser cantados. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que nos viene es alguna aplicación que ya conocemos, en la que se puede meter una pregunta automáticamente, ¿no? Establece un parámetro de conversación, puede conversar, puede reproducir textos. ¿Tiene algo que ver? ¿Es parecido, más o menos, Julio? Sí, es una idea similar. Es decir, al final lo que estamos haciendo es entrenar a las redes neuronales, a la inteligencia artificial, con conocimiento humano, y a partir de ahí ser capaz de generalizar. En este caso lo que vamos a hacer va a ser, desde el punto de vista del canto gregoriano, algo parecido. Entrenar a la red con melodía y con texto en latín, y a partir de ahí ser capaz de generalizar ese conocimiento para extraer información a partir de un conjunto mayor, que desde el punto de vista, si tuviéramos que hacerlo manualmente, pues sería impracticable. Además, esta tecnología, se va a aplicar en este caso concreto del gregoriano, pero es una tecnología abierta que cualquier editorial o cualquier entidad o asociación que quiera digitalizar y catalogar otros archivos históricos
simplemente tiene que entrenar con un subconjunto del archivo y a partir de ahí podrá generalizar y extraer toda la información de un conjunto mayor. Todo este tipo de iniciativas, bueno, pues, nosotros agradecemos a la Unión Europea que se financie este tipo de iniciativas que permitan traer información relativa a la cultura hasta ahora desconocida para todos nosotros y que está al alcance de nuestra mano gracias a la tecnología. Pues os iba a preguntar precisamente eso. Dice ya que es un sistema abierto, pero si alguna empresa o algún particular se había interesado por este proyecto o alguna institución, más allá de lo que es el proyecto. Sí, bueno, digamos, como comenta Julio, los resultados son reproducibles. De hecho, nosotros dentro del proyecto llevamos otra tarea relacionada con el mismo, digamos, con la misma tecnología. Y en lugar de aplicarla a Cantergoriano, la aplicamos a, en este caso, ópera del siglo XVIII. Y es básicamente similar. Hay un proyecto que lleva la Complutense de Madrid, el proyecto Didone, y ellos ya han, digamos, hecho a mano la transcripción de óperas digamos, que están en alguna biblioteca, están escritas a mano y que a día de hoy pues no se están, digamos, tocando en directo. Esa, digamos, base de datos que ellos tienen a mano la metemos en la inteligencia artificial y a partir de ahí otros textos similares pueden ser obtenidos, digamos, poder obtener la partitura digamos, a mucho menor coste. Como comenta, esto digamos, lo vamos a dejar abierto, que es uno de los objetivos que tiene el proyecto. Cualquier editorial, ¿vale?, pues puede decir, bueno, pues yo quiero sacar nuevas obras que estén, esto lo hacen algunos grupos historicistas de música clásica, que van a las bibliotecas, tratan de sacar nuevas obras. ¿Qué pasa? Nosotros lo que queremos es potenciar eso, ¿vale? Y de esa manera, pues alguna música que, digamos, no está dentro de lo que más se reproduce, se puede hacer. Se trabaja también en crear una experiencia inmersiva en conciertos. ¿Cómo va a ser esto? Julio. Bueno, durante la pandemia, sobre todo, la venta de tickets de los conciertos cayó. Y lo que nos hemos dado cuenta durante el tiempo que hemos estado trabajando en ámbitos de investigación de la música clásica es de que las experiencias basadas en streaming de música clásica son bastante planas a día de hoy. Ya, por ejemplo, hay servicios que están ofreciendo música pop y otro tipo de música con experiencia basada en audio espacial, pero todavía si alguien accede a un palco virtual, la experiencia que tenemos es un vídeo con un conjunto de sonidos de una zona particular y no es posible una interacción total con el sonido. Nosotros lo que queremos es desarrollar experiencias inmersivas que permita al oyente sentirse parte de la orquesta, es decir, que permita movernos dentro de la propia orquesta, que permita enfatizar o atenuar instrumentos dentro de la mezcla o que permita incluso, si yo soy un músico, por ejemplo un violinista, puedo cancelar la sección de violín y tocar, por ejemplo, pues con la Filarmónica de Viena o con quien quiera, con la Orquesta de Berlín, quien yo quiera. Puedo tocar con cualquier orquesta a través de este tipo de aplicaciones. Dentro del consorcio tenemos empresas del sector que están muy interesadas en integrar este tipo de tecnología para su posterior explotación. Y todo esto se está realizando desde Linares, desde la provincia de Jaén. Os quiero preguntar a ambos, o al menos pedir una reflexión. El motor de dinamismo que supone la Universidad de Jaén, su investigación, ¿no?, en este sentido. Bien, y no solo en este proyecto, quiero decir, muchísimos otros proyectos relacionados con la tecnología, tanto en la tecnología de ingeniería de telecomunicación, que es la que en este caso nosotros representamos, como la ingeniería informática, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, puedo poner muchos ejemplos. Estamos viendo que los nuevos paradigmas digamos, económicos lo que nos traen es empleo, pero empleo de calidad, en el sentido de empleos tecnológicos, y la Universidad de Jaén permite que esas personas se estén formando aquí en la provincia y también da la oportunidad a que un conjunto de empresas se sitúen en la provincia porque tienen la posibilidad de acceder a esos profesionales de calidad, y también lo contrario, hay algunos estudiantes y algunos profesionales que montan sus empresas porque son de aquí. Y yo creo que si la provincia de Jaén no tuviera asociada esa universidad, pues no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo a día de hoy, que estas empresas están viniendo y que estas startups están funcionando en la provincia de Jaén. Con lo cual creo que es algo clave para el desarrollo de la provincia. Muy interesante, Julio. Sí, yo coincido con Pedro en la importancia de la Universidad de Jaén como motor económico. Desde el punto de vista de la tecnología tenemos una posición clave
y digamos que somos punta de lanza en el sentido de que el talento que se desarrolla en la Universidad de Jaén es un talento proclive a quedarse en la Universidad de Jaén y proclive a crear más empleo. Nosotros, por desgracia, no somos una provincia que contemos con mucho soporte económico por parte de las entidades públicas, el Gobierno Central, Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el desarrollo y las iniciativas que nosotros tomemos como jiennenses son clave para el desarrollo de nuestra propia provincia. Esa sería quizá una reivindicación por parte del grupo de investigadores, la financiación, el que las administraciones se comprometan a financiar proyectos de investigación. Sí, bueno, bajo nuestro punto de vista, o mi opinión personal en este caso, hay mucha financiación en Europa y la Universidad de Jaén está consiguiendo esta financiación en Europa en el proyecto que nosotros representamos. Lo que sí le pedimos a las administraciones es que financien a la Universidad de Jaén con la misma proporcionalidad que se financian a otras universidades. Hemos visto últimamente cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía puso en marcha el modelo Velasco, un modelo que la misma Junta de Andalucía ha determinado fallido y en el que el peso de la Universidad de Jaén se redució en el sistema universitario andaluz. Nosotros creemos que eso hay que revertirlo y que nos den simplemente lo que merecemos, es decir, que el modelo tenga en cuenta nuestra, forma diferente que tenemos con respecto a otras universidades. Nosotros no podemos competir con los mismos parámetros, el mismo modelo con otras universidades mucho más grandes, pero sí que podemos tener un modelo asociado a nuestras fortalezas y que las podamos demostrar. Es decir, nosotros lo que queremos es trabajar y que el modelo tenga en cuenta que si trabajamos nos den la financiación que nosotros nos merecemos. Pues no sé si quiere aportar algo más, Julio Carabias. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que Pedro ha comentado y lo que deseo de verdad es que la provincia de Jaén se posicione y tenga una inversión justa, tanto la universidad como toda la provincia. Pedro Vera, Julio Carabias, gracias a ambos por habernos acompañado desde aquí. Pues qué os vamos a decir, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de expresar nuestro proyecto. Pues en esta parte final de Al Detalle saludamos, como les hemos dicho en la portada, a la directora del Museo Ibero de Jaén, a Concha Choclán. Concha Choclán, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenida a este Al Detalle, gracias por atender nuestra llamada. Decíamos que la excusa son esas jornadas del patrimonio, jornadas europeas del patrimonio, este próximo fin de semana, en el que quienes quieran o tengan esa oportunidad van a poder acceder in situ a las excavaciones arqueológicas que hay ahora en la provincia. Pero bueno, en definitiva, hablar del patrimonio íbero siempre es una buena oportunidad, siempre es bueno hablar de cultura. Bueno, vamos a recordar que el Museo Ibero cuenta actualmente con una serie de exposiciones temporales, aunque queda todavía por configurar esa exposición temporal, ¿verdad, directora? Ahora mismo lo que tenemos no es una exposición temporal, sino 4, exactamente. 4. Vamos rotando 2 de ellas, que son de pequeño formato, pero normalmente tenemos la exposición con la que se inauguró el museo, que es la de la Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa, la exposición Oppidum, que es el espacio urbano ibero, que se inauguró a finales del 2021, y luego normalmente tenemos 1 o 2 pequeñas exposiciones que de fabricación propia, elaboradas por el Museo Ibero. Hemos tenido hasta hace muy poco tiempo la de Fuego y Arena, el vidrio en la antigüedad, que ahora se va a inaugurar próximamente en Almería. La de el cómic, la exposición sobre el certamen de cómic, que cada vez que hemos hecho un certamen tenemos la exposición. O, por ejemplo, ahora tenemos la de Clavis, las llaves romanas, y una que hemos recientemente presentado, que es las huellas de la infancia en las colecciones del Museo Ibero. O sea que no solamente esas 2, porque son exposiciones de mayor formato, sino que procuramos que continuamente tengamos parte de nuestra colección moviéndose y presentándose para que todo el mundo sepa la importancia y la riqueza que tienen las colecciones del Museo Ibero. Sobre la exposición principal, permítame la expresión, ¿cómo se articula esa exposición? Quienes se acerquen hasta el Museo Ibero, ¿qué pueden contemplar la relevancia, la importancia de ese patrimonio? Las 2 exposiciones principales, que son la de la Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa, nos muestran una parte de la cultura ibérica que es la sociedad pura y dura, cómo se establecen las diferencias sociales dentro de esa sociedad. Podemos encontrar los personajes más relevantes de la ideología ibérica, como son el héroe, que luego va a gobernar, el príncipe,
ya que es una sociedad aristocrática, la diosa, puesto que la cultura religiosa ibérica nos muestra más un culto femenino que masculino, y la pareja, la dama, representando a la pareja aristocrática que dirige y que caracteriza a la sociedad ibérica. Esa es la exposición que lleva más tiempo, que es la de la dama. Pero la exposición que se inaugura a finales del 2021 lo que pretende ser una especie como de presentación de la cultura ibérica en general en nuestra tierra, teniendo como protagonistas tres sitios muy relevantes dentro de la cultura ibérica de Jaén, como son Puente Tablas, con el protagonismo que tiene las excavaciones recientemente realizadas sobre el santuario, sobre el palacio, Giribaile, que es uno de los yacimientos más conocidos de nuestra provincia, con el almacén de ánforas que se excavó en ese lugar, o Baécula, por ejemplo, que nos muestra y nos representa el fin de esa cultura ibérica y la absorción por parte de Roma. En esa exposición, además, pues, presentamos cómo se dio origen a esta cultura ibérica, cómo vivían, la agricultura, la ganadería, otros elementos de la sociedad ibérica y de su economía, como la alfarería, hasta llegar, como digo, al fin de esa cultura ibérica representada en la batalla de Baécula. Hoy día queda claro, bastante claro, la importancia que tiene la cultura íbera para nuestra tierra. Han sido no en vano años, décadas de investigación. En su opinión, ¿podemos decir que Jaén se ha convertido en el epicentro cultural en este sentido? Yo creo que sí. La prueba es que desde mediados de los años 70 del pasado siglo hasta la actualidad, el esfuerzo tan enorme que se realiza en investigación arqueológica en la provincia de Jaén ha estado centrado casi en una inmensa mayor parte en la cultura ibérica. No solamente en los yacimientos de Puente Tablas, que es el más conocido y el más cercano a nosotros, sino también en Cástulo, o por ejemplo en Porcuna, o en Castellones de Feal, en Martos. Es que son muchísimos los sitios que se han estado trabajando relacionados con la etapa ibérica y que ahora van a ver su fruto y van a ver su resultado en la nueva exposición del Museo Ibero cuando la terminemos. Si yo le preguntara cuál es la pieza o las piezas de mayor singularidad, de mayor relevancia en su experiencia, en sus años, en la dirección de museos, ¿qué diría usted? Es muy difícil porque una pieza por sí sola tiene un significado muy pobre, por mucho que nos empeñemos. Pero si hablamos de conjuntos que nos hablan de cómo en la sociedad ibérica, hay dos conjuntos que son, por supuesto, imbatibles en cuanto al significado y a la riqueza y a la enorme calidad que tienen, que son el conjunto escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna y, por supuesto, el del Pajarillo de Huelma. Esos dos conjuntos, y no piezas individualizadas, sino esos dos conjuntos son los que nos indican y nos muestran una enorme cantidad de información, nos muestran una gran cantidad de cosas sobre la sociedad ibérica. Y quitando esos dos sitios, que son, por supuesto, quizás los de mayor envergadura, pues prácticamente todas las zonas que se han excavado. Castellones de Feal nos da una información brutal sobre cómo se enterraban esas poblaciones. De Cástulo tenemos una información extraordinaria sobre su economía, sobre las minas, sobre la arquitectura ibérica, que tenemos muy poca información sobre la arquitectura suntuaria ibérica y que los pocos ejemplos que tenemos son de Cástulo, pues, precisamente. O sea que es muy difícil definirse por una pieza solamente. Hay que pensar en arqueología, siempre pensamos en conjunto, porque una pieza por sí sola nos da una información muy pequeña. Pero cuando se articula en el conjunto en el que se ubicaba esa pieza, es cuando realmente nos da mucha más información. Y por eso tenemos que hablar más bien de esos conjuntos más que de piezas individualizadas. ¿Cómo van los trámites, precisamente, para que el Museo Ibero tenga ya su exposición permanente? Pues van muy avanzados. Afortunadamente ya vamos muy avanzados. Se está terminando, ya es inminente que se termine el proyecto. Los traslados de las piezas están pendientes también de que se finalice el acuerdo con el Ministerio y ya prácticamente estamos a la espera de que salga a licitación el contrato para su transporte y yo espero que, si todo va bien, en cuanto esté todo formalizado, salga a licitación el montaje. Es un tema que
la Consejería tiene un interés extraordinario en que eso salga incluso este mismo año a licitación. Eso en cuanto al Museo Ibero de Jaén. Le voy a preguntar por el Museo Arqueológico de Úbeda. 50 años cumple precisamente esa efeméride. La veíamos hace unos días precisamente por Úbeda, en la inauguración de una interesantísima exposición también, Los Leones de Salaria, además con una singular historia. No sé si nos la puede usted más o menos resumir. Dos leones, uno perteneciente a la colección del Museo Ibero, el otro a la del Museo Arqueológico de Úbeda, que se vuelven a reencontrar después de muchos años. Es lo que ocurre cuando se expolian los yacimientos, que acaba cada trozo apareciendo por un sitio completamente distinto. En el Museo de Úbeda está un fragmento de ese monumento funerario, uno de los leones, porque se halló en un momento dado y apareció y se consiguió que se quedara en Úbeda. El otro, que estaba muchísimo mejor conservada, por desgracia los expoliadores se lo vendieron a un coleccionista de Sevilla. Y esas colecciones, por avatares de la vida, pues ha aparecido aquí en el Museo Ibero y forma parte ya de nuestras colecciones. Y en este momento pues hemos conseguido que durante un tiempo pues esos dos leones vuelvan a formar parte de un conjunto funerario que no lo podemos conocer porque está expoliado, pero que de esos leones son la prueba de que existió y de que tuvo una forma, una monumentalidad importante. ¿Qué le parece esa iniciativa de la Junta de Andalucía de hacer que la gente directamente conozca, ¿no?, las actividades arqueológicas que hay ahora en la provincia de Jaén, que puedan visitar, por ejemplo, San Miguel en Jaén o Mancera en Úbeda? Yo creo que es que eso debería ser una constante. Cada vez que se hace una excavación arqueológica debería habilitarse un momento en que la gente, en el público interesado, pudiera visitarla. Yo sé que eso es complicado porque, aparte de que entorpece mucho el trabajo, pues hay un tema que es importantísimo, que es el de seguridad y salud. Los sitios arqueológicos, pues hay maquinaria, hay terraplenes, hay piedra, hay hoyo, en fin, es complicado que la gente pueda entrar por un tema de seguridad. Pero yo creo que cuando se invierte un dinero público y despierta muchísimo interés por conocer el pasado de ese sitio, debería arbitrarse la forma para poder visitar ese sitio, que al fin y al cabo es un esfuerzo que está haciendo nuestra comunidad. Y por lo tanto debería todo el mundo tener la oportunidad, o al menos un grupo, debería tener la oportunidad de visitarlo. Esta jornada europea de arqueología pues van a darnos la posibilidad de que muchos de esos sitios que o están en proceso de excavación o se está terminando o acaba de terminarse la intervención, pues se puedan visitar y pueda la gente de primera mano, con los especialistas y las especialistas que han hecho el trabajo de investigación, conocer de primera mano los resultados que se han obtenido con ese esfuerzo. Un esfuerzo muy importante porque una intervención arqueológica es una inversión económica importante para conocer nuestro pasado. Por eso yo creo que estas iniciativas son estupendas y debería la gente tenerlas muy en cuenta, porque resulta fascinante cuando la gente que trabaja en un determinado lugar y tienen la oportunidad de contar lo que han investigado, transmitirlo y que la gente lo reciba, es una experiencia única. Yo animo a todo el mundo que participe porque es una experiencia extraordinaria. Además, coincidirá conmigo que en los últimos años se ha despertado un interés por la arqueología en la provincia. Sí. Yo creo que eso va todo unido al aumento de la educación de la gente, el interés que ha suscitado también como un elemento de atracción de público. Hay que reconocer también que la arqueología tiene un factor muy importante de atracción a un determinado tipo de público, un público quizá con un interés educativo mayor. Y conforme se ha visto que eso atrae realmente a la gente e interesa al público, pues los responsables de muchos sitios y de muchos ayuntamientos pues han visto que eso es interesante para dar a conocer su localidad, y eso pues atrae a muchísima gente, y yo creo que debemos continuar con eso, porque para nosotros es importante, sobre todo para conocer nuestro pasado. Es fundamental que motivar a la gente para que se interese y evitar los destrozos que hemos sufrido durante muchos años en el campo y en nuestras localidades por la falta de interés que tenían los responsables. Pues Concha Choclán, directora del Museo Ibero de Jaén, muchísimas gracias por habernos atendido, seguro que volveremos a hablar. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí el al detalle de esta semana. Nosotros les emplazamos, como siempre, a una nueva cita. Será ya dentro de 7 días aquí en la cadena SER y en 10 Televisión. Gracias por su atención.